Esa misma organización, Cruz Roja, ha atendido a más de 3,5 millones de personas vulnerables a través del plan Responde. Ahora la organización presenta al boletín El impacto de la COVID-19, una investigación que pretende obtener una radiografía detallada sobre el grado de vulnerabilidad, del riesgo de pobreza y exclusión y las necesidades y expectativas de las personas atendidas por la organización a través de este plan. Vamos a hablar a esta hora de la mañana con Antonio Rico, que es presidente autonómico de Cruz Roja Española en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Rico. Hola, buenos días. Bueno, este plan Responde surge de la necesidad y ha significado además la mayor movilización de recursos de la historia de la ONG, de Cruz Roja. ¿Cómo lo ponen en marcha? Porque estamos hablando de una infraestructura muy grande, ¿no? Sí, realmente, bueno, en un primer momento aparece la crisis sanitaria y Cruz Roja pues empieza a elaborar toda su respuesta, que en un principio es sanitaria. Movilizamos nuestras ambulancias, movilizamos nuestros enfermeros, movilizamos nuestros recursos, pero desgraciadamente pronto vimos que la crisis sanitaria se iba convirtiendo en una crisis social y en una crisis económica, y por tanto empezamos a dar respuesta a todas y cada una de las personas que llegaban a la puerta de nuestra institución. Simple y llanamente fue así. Desgraciadamente en Canarias hemos tenido que atender a unas 160.000 personas con este proyecto Cruz Roja Responde. Bueno, y de ese plan además se desprende que existe un perfil de usuario nuevo, ¿no? A raíz de la pandemia, que demanda ayuda por primera vez. ¿Cuál es ese perfil? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en Canarias el índice de vulnerabilidad y pobreza rondaba el 29%. Son unas cifras verdaderamente altas para una comunidad como la nuestra. Tenemos también que tener en cuenta que teníamos un 18% de paro. Esto hacía que las personas estuvieran en una situación de vulnerabilidad. La crisis económica y social que ha llegado, pues simplemente lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto esa vulnerabilidad que ya veníamos diciendo que existía, y tenemos que tener en cuenta que las familias no tenían recursos, no tenían capacidad de ahorro para poder hacer frente a esta crisis que ha venido como consecuencia de la crisis sanitaria. Los ERTE quizás llegaron un poquito tarde, es decir, las personas no tuvieron ese pago sobre la marcha, sino que tardaron un poco, y esa falta de capacidad de ahorro que se produce en nuestra comunidad pues simplemente hizo que muchas personas que nunca se habían acercado a los servicios sociales o que se habían acercado a Cruz Roja tuvieran la necesidad de hacerlo. Bueno, estamos hablando de mujeres de 43 años, con hijos a su cargo, familias con hijos, son sobre todo las que han tenido que enfrentarse a esos problemas por primera vez, problemas que se suman además a esa brecha digital y a esa posibilidad de acceder a la educación en un momento dado, cuando estábamos confinados, ¿no? No solo a la educación, sino incluso a los servicios sociales más básicos. Es decir, si desde la administración te piden que uses un certificado electrónico, te piden que uses un sistema a través de Internet o a través de sistemas que en muchas ocasiones hay muchas familias que no lo tienen porque son productos que tienen un costo importante, pues simplemente lo que hace es que las personas no puedan ni siquiera acceder. Una de las cuestiones en las que hemos trabajado y hemos intentado solucionar es poderle dar acceso desde el punto de vista tecnológico a muchas familias que en un momento determinado demandaban algún tipo de asistencia. Claro, porque justamente, de hecho, un 28% de los encuestados en ese estudio que han hecho junto a la Universidad Carlos III de Madrid determina que había personas que ni siquiera sabían que existía una ayuda, que existía, por ejemplo, la PSI para poder solicitarla. Es indiscutible que a pesar de que estamos en la época de la información y de las tecnologías, todavía hay muchas personas que tienen mucha dificultad para tener acceso a ella.
Es indiscutible que la información tiene que llegar a todos los sectores, pero tenemos que tener en cuenta que todavía hay muchos sectores en nuestra sociedad a los que no le llegan una gran parte de la información, a pesar del esfuerzo que se hace desde los medios informativos y desde las organizaciones sociales. Bueno, a eso se une también el retraso en la llegada de ayudas, que es algo que podría suponer un desahogo para esas familias y que todavía no llega, ¿no?, en muchos casos. Sí, tenemos que ser más ágiles a la hora de dar respuesta a las personas. Indiscutiblemente detrás de cada una de estas cifras, detrás de cada una de estas circunstancias de lo que estamos hablando, lo que hay son personas y familias. Y es indiscutible que cuando alguien en un momento determinado tiene una necesidad o tiene una demanda, desde las organizaciones sociales y desde la administración tenemos que ser rápidos y contundentes para que nadie se quede atrás. Pero aquí hay una suma también de factores, ¿no?, en los que indaga también ese estudio. Estamos hablando de ingresos, de situación ocupacional, de vivienda. ¿Realmente hay un porcentaje de personas alto, o por lo menos que sea capaz de salir de una situación de pobreza cuando se suman varios de estos condicionantes? Es complejo, realmente la forma de salir de la pobreza es la inclusión. Indiscutiblemente, cuando nosotros no tenemos un sistema que le dé respuesta desde el punto de vista del empleo a todas las personas, tenemos que buscar otro sistema. Realmente no podemos olvidar, y lo decía antes, que en Canarias, con 16 millones de turistas, tenemos un 18% de paro. Son cifras demasiado altas. Además, las personas tienen empleos en muchas ocasiones que no cubren todo el horario del día, sino simplemente es una parte de ese horario laboral, y por tanto tenemos que tener en cuenta que al final de mes hay muchas familias que llegan muy justas o incluso con la necesidad, estando trabajando, de tener que acceder a los servicios sociales. Más de la mitad de los encuestados dice además que su salud ha empeorado, ¿no? Hemos dejado a un lado situaciones, por ejemplo, como la salud mental a causa de esta pandemia. Bueno, la salud es indiscutible que ha empeorado durante toda esta crisis. No nos podemos olvidar de las personas mayores, del aislamiento y la soledad que han tenido. Toda la salud se ve muy repercutida por la interacción entre las personas. Hemos perdido en muchos casos esa interacción entre las personas. Además, incluso las personas que están trabajando también están en una situación de estrés, y esta crisis sanitaria, esta crisis social y esta crisis económica está empeorando la salud de todos. Pero hay sectores que son mucho más vulnerables, como son las personas mayores, como son los servicios esenciales, médicos, enfermeros, sanitarios, policías, trabajadores del sector de la alimentación. Son sectores en los que fundamentalmente se está viendo el impacto, y ese impacto está ahí y hace que nuestra salud, que no es solo física, sino que también es mental y también es una salud desde el punto de vista social, todo lo que es la interrupción de este contacto social. No podemos olvidar que las personas somos gregarias, somos de colectivo, somos de comunidad. Indiscutiblemente nuestra salud después de esta crisis va a estar en muy peores condiciones de las que empezamos. Señor Rico, quiero preguntarle por otro asunto. Ayer conocimos la trágica noticia de la muerte de esa niña, de esa pequeña de 2 años, de Nabodi, que llegaba en patera el pasado martes. Fueron precisamente miembros de Cruz Roja los que ayudaron a salvar su vida en un primer momento cuando llegó al muelle de Arguineguín. Ustedes desde Cruz Roja han sido víctimas de mensajes de odio, de delitos de odio, de situaciones muy conflictivas, y en estos casos es cuando se pone de manifiesto esa reflexión también, esa conciencia general a la que tenemos que llamar nosotros desde aquí, desde los medios de comunicación también. Gracias a ustedes esa pequeña sobrevivió en un primer momento, finalmente ha muerto, pero ahí se pone de manifiesto la importante labor que está haciendo Cruz Roja en las islas también
en esta acogida de personas que llegan en las circunstancias tan trágicas como las que llegan los migrantes, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta que estas personas sufren una trayectoria bastante dura y termina esta trayectoria después de en muchas ocasiones haber sido vulnerados sus derechos en el trayecto, termina con un trayecto en el mar que es tremendamente duro también. La mortalidad que tenemos en esta ruta es de las más altas. Tenemos que tener en cuenta que las personas llegan con un deterioro físico muy importante y en muchas ocasiones este deterioro determina el que las personas fallezcan. Desgraciadamente, Nabodi no ha sobrevivido a esta travesía. Nosotros lo lamentamos mucho. Las personas que estaban allí estaban preparadas para intentar salvar la vida y desgraciadamente no se ha conseguido. Tenemos que reflexionar toda la sociedad. El problema migratorio no es un problema de las administraciones, es un problema de todos. Las administraciones del Estado, las administraciones a nivel de la comunidad autónoma, las municipales, los cabildos, las ONG, pero toda la sociedad de forma en general, porque tenemos que tener en cuenta que estas personas llegan después de un trayecto durísimo y nosotros le tenemos que dar una respuesta humana y digna. Y la verdad es que lamentamos enormemente, pero Cruz Roja siempre ha estado dispuesta a trabajar por la sociedad. Desde Cruz Roja hemos puesto en Canarias las primeras ambulancias hace ya 70, 80 años. Pusimos los primeros bancos de sangre, pusimos muchas estructuras novedosas en un momento determinado para la atención a las personas mayores. Yo creo que la labor de Cruz Roja está ahí, la sociedad la reconoce. Es verdad que hemos sufrido unos ataques, a veces yo creo que de una forma injustificada, pero desde Cruz Roja lo que queremos fundamentalmente es pasar página. No nos podemos entretener y perder el tiempo en mirar al pasado, sino que tenemos un año duro por delante y tenemos que seguir trabajando para conseguir darle a toda la sociedad, a todas las personas que confían en nosotros, una respuesta. Y también a aquellos que no confían en nosotros, si nos necesitan, que llamen a nuestra puerta, que le daremos respuesta. Pues señor Rico, muchísimas gracias por esa labor, también por atendernos en esta mañana en Buenos Días Canarias. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a